Todas las personas alguna vez en nuestra vida hemos tenido fallas, caídas y desde luego hemos cometido errores. Pero, ¿sabías que podemos aprender mucho de estas faltas? Quédate y a través de diferentes meditaciones que nos comparte el Padre José, aprendamos el arte de aprovechar nuestras faltas en esta 8ª sesión. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que se encuentren muy bien y permítanme darles la bienvenida a uno más de estos programas que estamos dedicando al arte de aprovechar nuestras faltas. Y son programas necesarios porque cuánta gente se deprime, cuánta gente se siente mal, cuánta gente vive con sentimientos de culpa porque cometió una falta. Yo creo que por algo Dios a través de Cristo nos enseñó que el perdón es importante. Hay que aprendernos a perdonar y a entender que somos limitados y que a veces no es que seamos muy malos, sino en el fondo que tenemos debilidades. Pero precisamente para eso contamos con un Dios amoroso que nos dice, yo soy tu fuerza. Dice la Sagrada Escritura, el Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Así que si están de acuerdo, vamos a comenzar con la meditación número 15. Tema: aprovechemos nuestras faltas para conocer bien lo poco que somos y podemos. Punto número 1. Lo que somos y podemos hacer por nuestras propias fuerzas es demasiado poquito para que nos llenemos de orgullo. Las dos experiencias del rey San Luis. Del rey San Luis de Francia se cuenta que sus aduladores le decían, «Oh rey, su poder es tan grande que todo lo que ordene tendrá que cumplirse». Como al rey ya le estaba entrando el orgullo, al escuchar constantemente repetir estas cosas, se dispuso a tener 2 experiencias. Se fue a la orilla del mar y a las olas gigantescas que se le acercaban les mandó imperiosamente, «Olas del mar, yo soy el rey, les ordeno que se alejen de aquí». Y la respuesta fue que llegó una ola violentísima y lo derribó por tierra. La segunda experiencia la tuvo una noche en la que una pulga le picaba y no lo dejaba dormir. Apartó las cobijas y gritó con voz potente, «Pulga inoportuna, yo soy el poderoso rey Luis de Francia». Con este tono autoritario le pidió y le mandó que se fuera y que ya no lo picara más. Bueno, y tú ya te imaginarás la respuesta. La pulguita siguió picándolo y amargándole toda la noche. Con estas 2 experiencias, la de la enorme ola y la de la pequeña pulguita, San Luis sacó una conclusión. Aunque todos los aduladores me repitan que soy muy poderoso, no soy capaz por mi propia voluntad ni siquiera de hacer que una ola del mar se eche para atrás o que una pequeña diminuta pulga deje de picarme. ¿Y a esto le llaman un poder muy grande? Bueno, lo que le sucedió a San Luis con las olas y la pulguita nos sucede a nosotros con nuestras faltas y pecados. A veces nos creemos seres muy importantes, pero llegan las malas inclinaciones, las incitaciones a obrar el mal, las tentaciones, las ocasiones de pecar, y demostramos que por nosotros solos somos como un 0 a la izquierda y nada más. Impotencia, incapacidad, fracaso y debilidad. Y todo esto nos lleva a apreciar en su debido valor las capacidades que tenemos para resistir al mal y nos mueve también a cumplir aquello que recomendaba San Pablo, que nadie se crea más de lo que en realidad es. Por su parte, San Francisco de Sales decía esto: un gran avance hacia la humanidad es reconocer qué poco es lo que por nuestras fuerzas logramos conseguir en progresar espiritualmente y lo mucho que necesitamos de la ayuda de Dios para avanzar cualquier paso hacia la santidad, y el reconocer que nosotros no somos superiores a nadie, y el obedecer aquello que mandó el apóstol. Cada uno considere a los demás como superiores a él mismo.
Esto lo dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Otra santa, Magdalena de Pazzi, decía que nuestras debilidades y nuestras caídas nos pueden llevar a dar un gran paso hacia la virtud, y que ese paso consiste en convencernos de que por nuestras solas fuerzas no somos capaces de nada que valga la pena en cuanto a la santidad, y que somos mucho más débiles de lo que el orgullo quiere decirnos que somos. Y añade San Francisco de Sales, todos debemos ser sumamente abiertos en saber comprender los defectos de los demás y no escandalizarnos de encontrar muchos defectos y debilidades en los otros, porque nuestro propio comportamiento, aunque logremos pasar algún tiempo sin cometer faltas serias, ya llegarán otros tiempos en los cuales no haremos sino caer y flaquear, y caeremos en muchas y grandes imperfecciones. Que cada caída sea como un rayo de luz que ilumine nuestra realidad y nos haga ver cuán profundos son los abismos a donde nos pueden llevar las malas inclinaciones que nos acompañan y que nunca nos van a abandonar, pero que nos permita ver también las altas cumbres de perfección a las cuales lograremos llegar si en vez de confiar en nuestra miseria, confiamos más bien en las fuerzas que nos pueden venir de nuestro Padre amoroso. Tenemos que decir con el Salmo 118, 119, Señor, mira mi abatimiento y líbrame. Muchos son los enemigos de la salvación que me persiguen. Señor, por tu misericordia, concédeme fortaleza. O bien con el Salmo 128 o 129. Oh Señor, cuánta guerra me han hecho desde hace muchos años los enemigos del alma. Cuánta guerra me han hecho. Es como si estuvieran continuamente rompiéndome los hombros con el filo de un arado. Señor, haz que retrocedan y que no logren destrozarme más. Y la respuesta de la Biblia ante esta humilde petición de ayuda la da también el salmista en el Salmo 146 o 147. Dios no concede la victoria según el vigor del que está luchando, sino que el Señor prefiere siempre a los fieles que confían en su misericordia. Punto 2 de la meditación con la que hoy iniciamos. El sentirnos débiles nos lleva hacia la verdad. Fíjense que en la Biblia hay varios personajes que comprendieron la impresionante limitación de sus fuerzas para hacer el bien, y con los cuales hizo Dios grandes obras. Por ejemplo, Moisés, que era tartamudo. Él se rechazaba a dirigir al pueblo de Israel porque se sentía con pocas cualidades para ello. ¿Y qué decía? Lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 3, versículo 11. ¿Quién soy yo, Señor, para dedicarme a esta labor tan importante? O bien, ¿qué decía el profeta Isaías que le suplicaba al Señor que lo mandaba a predicar? Señor, yo soy un hombre de labios puros. Isaías capítulo 6. Y San Pablo, que declaraba humildemente, soy el menor de los apóstoles y ni siquiera soy digno de llamarme apóstol. Primera carta a los Corintios capítulo 15. O bien, ¿qué dijo San Pedro cuando, al ver el prodigio de la pesca milagrosa, se arrodilló humildemente ante Jesús? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Lucas capítulo 5. Y con estos hombres tan débiles que conocían muy bien su propia miseria e incapacidad, ¿qué hizo Dios? Obras admirables. ¿Pero por qué? Porque reconocieron que ellos solos nada podían, pero con el poder y la ayuda de Dios todo es posible. De tal manera que las personas que conocen qué poca cosa somos los seres humanos y qué grande y maravilloso es Dios, suelen ser gente sumamente humilde porque ante la infinita pureza y blancura de la divinidad aparecen horribles y asquerosas nuestras manchas, y ante el poder inmenso del omnipotente Creador resalta la miseria de nuestros propios límites. Ser humilde es ser realista. Somos seres frágiles, inclinados al mal, vulnerables 100%. Decían los antiguos que a Aquiles
solamente lo lograban herir en el talón. Bueno, a nosotros nos logran herir por todo nuestro ser los enemigos de la salvación y consiguen hacerlo todos los días y en toda ocasión. Santa Teresa decía que la humildad es la verdad. Es reconocer que valemos poco y no podemos nada por nosotros solos. Pero humildad, y lo resaltaba, no es apocamiento, o timidez o inseguridad. Puede uno ser humilde y reconocer lo poco que son sus fuerzas y sus cualidades y sentirse muy pecador, y a la vez ser tremendamente audaz como Moisés, Isaías, San Pablo, San Pedro y tantos otros grandes amigos de Dios llenos de defectos y tan limitados en sus cualidades, pero tan valerosamente confiados en el poder y en el amor de Dios. San Francisco de Sales insistía: la gran verdad es que somos miserables, débiles, inclinados al mal y muy manchados en el alma, y que si se nos quitan las ayudas especiales de Dios, nos convertimos en una colección de pecados y debilidades. Y el reconocer esta verdad nos hace mucho bien porque nos libra de una grave enfermedad espiritual que se llama orgullo y nos trae un bellísimo adorno para el alma, un adorno muy reluciente que se llama humildad. Decía Jesús que un rey mandó echar a las tinieblas exteriores a un invitado porque no quiso ponerse el traje de fiesta que se exigía en aquel convite, en aquel banquete. Y para muchos, ese traje, además de la caridad, que será lo que más se exigirá en el cielo, ese traje puede ser la humildad. Si vamos vestidos de orgullo, nos echarán a las tinieblas, pero si nos revestimos de humildad, nos vamos a poder sentar a la mesa del banquete celestial. Y cada vez que reconocemos sinceramente nuestra nada, nuestra debilidad y la absoluta necesidad que tenemos de la ayuda de Dios para ser buenos, nos estamos colocando el traje de la humildad. Y a los humildes, tú lo sabes bien, los prefiere Dios. Tercer punto. El conocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra limitación, es una verdadera misericordia de Dios. Una de las demostraciones más paternales de la misericordia que Dios tiene para con nosotros es sin duda hacernos conocer y reconocer qué poco podemos lograr con nuestras solas fuerzas y propósitos, porque el peligro, si nos volvemos orgullosos, es querer repetir la frase de Luzbel en El Paraíso: seré como Dios. A este grito satánico responde nuestras miserias y debilidades repitiendo la frase de San Miguel cuando derrotó y lanzó hacia el infierno a Luzbel: nadie puede ser como Dios. Es inútil que tratemos de ser todopoderosos, impecables, infalibles, inmaculados. Criaturas somos y débiles como lo más débil que exista sobre la tierra cuando se trata de resistir a los enemigos del espíritu. Delante de los que atacan el espíritu, nosotros somos tan débiles como una lombriz de tierra bajo la rueda de hierro de un pesado carro, muy cargado, tirado por varios bueyes. Veamos ahora el caso triste de Job. El santo Job llegó a su mayor grado de santidad cuando, habiendo perdido todos sus bienes materiales y a sus familiares, tuvo que contagiarse de una úlcera desde los pies hasta la cabeza y fue a refugiarse en un basurero y ahí comenzó a rascarse sus llagas con un pedazo de teja. En aquel sitio y en esa lamentable situación, Job entonó los himnos más conmovedores que se hayan compuesto en medio del dolor y Dios le respondió de manera admirable. Pues así nos va a suceder muchas veces a nosotros. Dios permite que nuestra alma llagada y contagiada por las úlceras de los continuos y vergonzosos pecados que cometemos tenga que irse a refugiar al basurero de su humillación y desde allí pronunciará con el rey David aquellas impresionantes frases que todos los pecadores debemos decir siempre y no cansarnos jamás de repetir. ¿Por qué mencioné al rey David? Pues porque la mayoría de los salmos se atribuyen a él. Salmo 50 o 51.
Misericordia, Señor, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mis culpas. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. O bien, Salmo 129 o 130. Señor, si llevas cuentas de nuestras maldades, ¿quién podrá resistir ante tu santa presencia? Bien, al ver la propia alma tan manchada con miserias, tan contagiada de enfermedades espirituales, tan llena de pobreza y tan escasa de fuerzas para resistir al mal, entonces sí que vamos a encontrar razones para implorar la misericordia divina y se cumplirá lo que decía aquel que fue tan pecador y después fue tan ampliamente perdonado. ¿A quién me refiero? A San Agustín. ¿Qué decía San Agustín? Cuanta mayor sea la misericordia de un indigente, más se excita la misericordia del que le va a socorrer. Cuanto más impresionantes aparecen ante nuestro Dios las miserias de nuestra alma, mayor inclinación va a sentir su bondad para perdonarnos y ayudarnos a salir del profundo abismo de las maldades, miserias y debilidades que nos agobian. Cuanto más nos sintamos enfermos del alma, pobres de virtudes, escasos de fuerzas para resistir e inclinados hacia el mal, más y más sentiremos la necesidad de implorar la misericordiosa ayuda del Creador y más recibiremos sus favores. Por eso, reconocer nuestra poquedad, nuestra pequeñez, viene a ser una verdadera misericordia del Señor. Cuando el hijo pródigo reconoció el tremendo estado de degradación al cual le habían llevado sus malas inclinaciones, entonces se arrodilló y gritó: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». ¿Y qué pasó? Fue admitido de nuevo en la casa paterna. Cuando el publicano que menciona la Biblia reconoció su espantosa debilidad espiritual y clamó a Dios diciendo: «Misericordia, Señor, que soy un pecador», volvió a su casa santificado, mientras que el fariseo, que no se reconoció como pecador ni miserable, volvió a su casa sin ser bendecido por Dios. La pecadora del Evangelio, cuando reconoció la asquerosa vileza a la cual habían llevado sus inclinaciones perversas, pidió perdón lavando con sus lágrimas los pies de Jesús. ¿Y qué le oyó decir? «Tus pecados te quedan perdonados». Pues eso mismo nos va a decir a cada uno de nosotros si reconocemos nuestra maldad y humildemente le pedimos que nos perdone y que nos saque del abismo de iniquidad al cual hemos caído. Y esto será siempre una verdadera misericordia de Dios. Recuerda que la vida es una serie de caídas, continúa San Francisco de Sales, pero cada caída tiene que ser como un trampolín para lanzarnos más alto en la carrera hacia la santidad. Después de cada caída, tenemos que levantarnos inmediatamente, cortar todo afecto hacia eso malo que estamos haciendo, diciendo o pensando y proponer seriamente: no lo repetiré más. Las faltas son mucho menos dañinas cuando sirven para hacernos más humildes y cuando nos llevan a clamar con más fervor la misericordia y el perdón de Dios. Lo que se ha perdido por la flojera, por la pereza y la cobardía, hay que recuperarlo por la contrición y la humildad. ¿Que me asaltó el orgullo, que me venció la ira? Bueno, reconoceré mi falla, pediré perdón y me propondré ser más amable y no creerme más de lo que en realidad soy. ¿Me he dejado dominar por pensamientos tristes y pesimistas? Bueno, reconoceré que esto es muy dañino y cambiaré mi cara larga y amargada por un semblante alegre y sonriente. ¿Que mi lengua ha sido gruñona, criticona, mal hablada? ¿Que esto es algo pésimo? Pues entonces me dedicaré a llenar mi conversación de palabras que animen a los demás, hablando bien de todos, alabando también a las personas por lo bueno que hacen. Esto es reconocer lo malo que hice y sacar provecho de tal reconocimiento. Y pasamos ahora a la meditación número 16. Tema: nuestras malas costumbres
nos convencen de la necesidad que tenemos de un Redentor. Punto primero. Nuestras malas costumbres son más fuertes de lo que creemos. Una costumbre es la repetición de un mismo modo de actuar en la misma forma y en las mismas condiciones. Es un hábito causado por la repetición de actos de la misma clase. Parece que uno de los modos que tiene Dios para convencernos de lo necesitados que estamos de ayuda especial es permitir que adquiramos malas costumbres y que éstas nos esclavicen de manera impresionante. Si Dios ha permitido que esto nos suceda y sin embargo nos ama tanto, debe ser que también de esto va a sacar algún bien para nuestro provecho. De pronto, un día nos damos cuenta de que no nos estamos portando demasiado bien y nos hallamos ante dos tristes noticias. La primera, tenemos una mala costumbre que nos hace repetir frecuentemente ciertos comportamientos indebidos. Y segunda, por más que tengamos buenos deseos de mejorar, nuestros esfuerzos no lo logran conseguir. Y ante estos hechos tan dolorosos, nos puede llegar la idea paralizante de abandonar todo esfuerzo. Decimos, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Así que llegamos a creer que no somos capaces de mejorar, que nosotros somos así, que no podremos nunca ser distintos y que las pasiones y las malas costumbres son superiores a nuestra débil voluntad. Pero puede venir también una idea salvadora. Tengo un Redentor que ofreció su vida y hasta la última gota de sangre preciosísima por salvarme, que está a la derecha del Padre Dios rezando a cada momento por mí. Entonces, ¿por qué no hacer el ensayo de unirme a mi Salvador y presentar mis batallas en compañía de Él? Yo creo que un socio tan mayoritario puede conseguirme las victorias que yo solo no he logrado obtener. Y es que hay dos modos de enfrentarse a una tormenta. Recordamos que en el mar de Galilea, uno es remar, sudar, sacar agua, cansarse hasta el agotamiento y terminar hundiéndose entre las olas embravecidas. Pero el otro es el que emplearon los apóstoles en la noche de aquella terrible tempestad, despertar a Jesús y pedirle su ayuda. Y sabemos lo que sucedió aquella noche, que es lo que va a suceder a todos los que en los momentos difíciles recurramos al poder salvador de Jesucristo. El mar se llena de calma y el viento deja de soplar fuertemente. Nosotros tenemos tres opositores furibundos. La concupiscencia de los ojos, que son avaricia, deseo de tener y poseer. La concupiscencia de la carne, que es la sensualidad. Y la soberbia de la vida, que es el orgullo. Entre estos tres enemigos nos van formando ciertas costumbres pecaminosas que son difíciles de vencer y alejar. Es cierto, unas cuantas palabras bastan para decir «las voy a echar lejos». Sin embargo, se necesita toda una vida para lograr dominarlas. Hay una gran distancia entre tarde y demasiado tarde. Pero si no logramos ir venciendo nuestras malas costumbres desde ahora, puede ser que un día se digan también para nosotros esas dos fatales palabras, demasiado tarde. De la victoria o de la derrota ante las malas costumbres puede depender la belleza o la monstruosidad de nuestra vida y de nuestra eternidad. La vida de cada persona es un manojo de costumbres, y cada uno termina donde lo llevan sus costumbres, ya sean buenas o malas. La gente con buenas costumbres se aleja de la condena y se acerca a Dios y a la felicidad. La gente de costumbres malas se aleja de Dios, de su prójimo, y se acerca también a la condena y a la tristeza. Qué sencillo, pero qué importante es esto al mismo tiempo, que por nuestras costumbres seremos tristes o alegres según sean ellas, malas o buenas. Las costumbres, piénsalo bien, llegan a dominarnos para nuestro bien o para nuestro mal. Llegan a nuestra vida y se posesionan de ella como dueñas y señoras de todo,
Son como la naturaleza, decía un sabio, pero multiplicada por 10. Y cada acción que repetimos es como un martillazo en la cabeza de la costumbre para clavarla más y más en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y después, ¿quién la va a sacar de allí? Y lo grave es que las costumbres son como los niños. ¿Cómo? Crecen y crecen sin que nos demos cuenta, y cuando menos pensamos han crecido mucho, y en vez de dejarse gobernar, tratan de dominarnos y dirigirnos. Si son buenas las costumbres, maravilloso. Por ejemplo, la costumbre de ser amables, de estar alegres, de hacer muchos favores, etc. Pero, ¿y si son dañinas? Como por ejemplo, el pesimismo cultivado o la búsqueda constante de satisfacciones pecaminosas. Recuerda que las malas costumbres se llaman vicios y el alejarlas requiere una batalla fuerte constantemente y recordar que de su exterminio y alejamiento depende nuestra eterna salvación. Pero sobre todo, para poder dominarlas, se necesita con absoluta necesidad esa ayuda sobrenatural que viene del cielo. En esto sí que se cumple lo que dijo Jesucristo: sin mí nada pueden hacer. ¿Y qué nos enseñará Dios con esta realidad? Sencillo, que necesitamos de un Redentor, de alguien que pague por nuestras deudas, que nos saque de la prisión donde nos tienen encadenados, que nos libre de la esclavitud que estamos padeciendo. De hecho, esto es lo que significa la palabra Redentor. Se llama Redentor al que redime, y redimir es sacar de una red donde uno estaba aprisionado. Redimir es pagar por otro una deuda que aquel tenía. Redimir significa liberar a uno que estaba en prisión y obtener la libertad para alguien que era esclavo. Y exactamente esto es lo que necesitamos que Jesucristo haga todos los días por nosotros, que estamos presos en la red paralizadora de nuestras malas costumbres. Muchos, lamentablemente, vivimos como esclavos de costumbres dañinas que adquirimos quizás hace muchos años. Y como son tantas, las deudas que hemos adquirido con la justicia divina a causa de estas costumbres que nos hacen caer continuamente son muchísimas. Necesitamos un amigo generoso que pague lo que nosotros no somos capaces de pagar. Y ese es Jesús, de quien dice San Pedro: Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para conseguirnos vivir reconciliados con Dios. Así lo dice en la primera carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 18. Y San Pablo escribió también una frase que todos podríamos firmar con todo entusiasmo. Dice así en Gálatas 2:20: El Hijo de Dios me amó y se entregó a la muerte por salvarme. Y como no se contentó por haber pasado toda su vida mortal ofreciéndose por nosotros, añade la Biblia, Jesús está a la derecha del Padre, intercediendo cada día por nosotros. Hebreos 7:25. Ahora veamos lo que es un redentor según los habitantes del Polo Norte. Fíjense que los misioneros que fueron por primera vez al Polo Norte a enseñar el Evangelio se encontraron con que aquellos habitantes no habían sido esclavos, ni habían estado presos, ni vivían endeudados o necesitando que alguien pagara por sus deudas, y entonces los misioneros no encontraban cómo decirles que Jesús es nuestro Redentor, hasta que, investigando cuál era el amigo que ellos más apreciaban, les oyeron decir: nuestro más apreciado amigo es aquel que cuando la barca se nos hunde y nos vamos a ahogar entre las aguas profundas, salta de su barca y va y nos rescata de entre las olas y nos lleva salvos hasta la playa tranquila. A los predicadores, por supuesto, les pareció muy hermosa esta imagen y desde entonces les presentaron a Cristo Redentor como ese amigo fiel que al vernos en peligro de hundirnos, nos rescata de los abismos del peligro, de la muerte,
y nos lleva hasta las playas tranquilas del cielo. Esta me parece una hermosa comparación que deberíamos recordar todos aquellos que en el presente y en el futuro veamos que necesitamos del amigo Jesús que viene a la pobre barca del alma que está en peligro de hundirse entre la tempestad de las malas costumbres que nos encadenan y que nos quieren envolver como una red paralizante, tratando de enviarnos al oscuro precipicio de los vicios. Por tanto, digamos muchas veces al buen Redentor aquellas palabras que los apóstoles le gritaron en la noche del gran peligro, en la tempestad: Señor, sálvanos que perecemos. Me despido de ustedes, deseándoles que Dios les bendiga y recordándolos que tú nunca estás solo porque, de una o de otra manera, Dios siempre está en tu camino. Que Dios les bendiga.